obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la justificación de ésta, son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por esta mañana, la oportunidad que nos das de seguir estudiando la confesión, la doctrina, Señor, más importante. Te rogamos que sigas abriendo nuestro entendimiento y que podamos, Señor, por medio de este capítulo, estar reflexionando en la vida, Señor, a la que nos has llamado en Cristo, esa vida de obediencia, esa vida de buenas obras, que son, Señor, solamente por tu gracia en nosotros. Ayúdanos a entender este tema, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es otro de los capítulos de la confesión que no podríamos entender por qué se expone con tanto detalle si no pensamos primero en el trasfondo de este. Y el trasfondo, por supuesto, tiene que ver con el catolicismo romano, la pugna en lo que significan las buenas obras. Y para que podamos, hermanos, apreciar de mejor manera esto, quisiera leerles una parte de una noticia, un reportaje que fue publicado en National Geographic que se titula, cito, "Cada año millones de peregrinos visitan la Ciudad de México en busca de milagros". Y permítame leer esta sección, dice, "A altas horas de la noche, antes de la fiesta, una multitud interminable se amontonó a lo largo de la amplia calzada de Guadalupe que conducía hacia la basílica y le cantó a la Virgen una canción tradicional de feliz cumpleaños llamada Las Mañanitas. Los vendedores vendían bebidas calientes, calcetines y chalecos. Los fieles llevaban chándales, bufandas, sudaderas y sombreros a juego y agitaban banderas. Hablaban en español, inglés, polaco, francés y dialectos indígenas de todo México. Algunos cargaban estatuas de la Virgen sobre la espalda e imágenes enmarcadas de seres queridos colgando sobre el pecho. Muchos avanzaban de rodillas, flanqueados por amigos y familiares que los apoyaban, como muestra de gratitud por un milagro concedido por la Virgen el año anterior. Andrea Flores Núñez y su madre, Rocío Olimpia Núñez, estaban a pocos kilómetros de la basílica, en un pequeño parque al lado de una calle concurrida. Esperaban a su hermano, que traía una caja de tamales de pollo para alimentar a los cansados peregrinos en su paso hacia la basílica, a quienes aún les faltaban 2 horas para llegar. A lo largo del camino, muchos grupos de familias hacían lo mismo, repartían comida y bebidas calientes a un número interminable de peregrinos. Una década antes de que Núñez peregrinara de rodillas, Olimpia se encontraba frente al altar de un hospital, prometiéndole a la Virgen que haría lo mismo si curaba el corazón de su otra hija. "Tienes que prometer algo que te va a doler", dice riendo. Fin de la cita. Hermanos, es parte, ¿verdad?, del trasfondo que encontramos en el capítulo 16 de nuestra confesión. ¿Cuáles son las buenas obras? Y para apreciar eso mejor, podemos pensar en nuestro país. Millones de peregrinos reuniéndose cada año en la Basílica, en la Ciudad de México, con toda clase de ofrendas, ¿verdad? Ofrendas votivas, cargando las estatuas, la gente llorando, van de rodillas, ¿verdad? Algunos que van en bicicleta de otros estados del país o caminando. El uso de pirotecnia, música, rosarios, veladoras. Y el asunto es que estas personas considerarían eso una buena obra. Pero el párrafo, hermanos, que
vemos ahora en la confesión, nos enseña o declara cómo podemos hacer esa diferencia para decir esto sí es una buena obra y esto que están haciendo no es una buena obra, y tenemos una buena razón para decir eso. Vean que el párrafo de la confesión se puede dividir en dos partes. Tenemos una afirmación aquí y tenemos una negación. La afirmación está en la primera parte. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y la negación nos dice, y no las que sin la justificación de esta son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Podemos dividir entonces el párrafo en esas dos partes. Tenemos una afirmación y tenemos una negación para aclarar, ¿verdad?, todavía más el contenido de lo que tenemos aquí. Y podemos, hermanos, titular a este párrafo, como lo hemos estado haciendo, la identificación de las buenas obras. El párrafo nos dice cuáles son las buenas obras y nos ayuda a distinguir. Veamos entonces, hermanos, la primera parte. Tenemos una afirmación sobre las buenas obras. De nueva cuenta, las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Ahora hay que pensar primero, ¿por qué hablamos de obras? Para empezar, ¿cuál es la idea de obras? No nos estamos refiriendo a edificios, ¿verdad?, a construcciones, nos estamos refiriendo a actos que realizamos delante de Dios, actos que tienen, ¿verdad?, un fin religioso, aun si son actos para con nuestro prójimo, pero estamos pensando en función de eso, esa verticalidad que tiene. ¿Qué piensa Dios de estos actos, de las cosas que realizamos? Por eso decimos obras. ¿Y cómo sabemos cuáles son las buenas obras? La confesión nos dice que el estándar o la regla para determinar si una obra es buena es que sea algo que Dios ha ordenado en su santa palabra. Son solo aquellas, dice la confesión. O sea, no hay otras buenas obras, no podemos agregar a esas buenas obras, solo las que Dios ha ordenado en su santa palabra. Es decir, es la palabra de Dios la que nos informa de los actos particulares que Dios considera, que Dios califica como buenas obras. Y hermanos, en este capítulo vamos a encontrar muchas aclaraciones acerca de la naturaleza de estas buenas obras, acerca del lugar que tienen estas buenas obras en la vida cristiana, acerca de la función que tienen estas buenas obras, acerca de si los no creyentes pueden realizar también estas obras. Pero es muy relevante que la confesión comience de esta manera, identificando las buenas obras y recordándonos otra vez cuál es el estándar que tenemos para juzgar estas cosas, que es la palabra de Dios. De esta forma, la confesión asienta el fundamento para proseguir en este tema. Recuerden que uno de los principios que subyace a la reforma y que se refleja en nuestra confesión es solo la Escritura, o sola Escritura, ¿verdad? Parte de esas 5 solas. Ese ímpetu, hermanos, de volver a la palabra de Dios y decir, la única forma en que podemos distinguir una buena obra de la que no lo es si ha sido ordenada por Dios. Ahora, la confesión nos lleva a ver 2 textos. En primer lugar, nos lleva a ver el profeta Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. Versículo 8. Miqueas 6:8. Que nos dice: Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y vean, hermanos, que en el contexto, si ustedes van al versículo 6 y al versículo 7, encontramos algunas preguntas allí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y la idea es que en lo que respecta a la obediencia a Dios, siempre ha existido la tentación de centrar nuestra adoración en actos externos. Eso fue lo que ocurrió más de una vez en la historia de Israel con los sacrificios y el sistema sacerdotal. No es tanto que Israel dejara de presentar sus sacrificios, sino que su corazón no estaba con el Señor. No había una obediencia de corazón, no había una disposición interna del alma. Sin embargo, hermanos, Dios recuerda al pueblo por medio del profeta Miqueas cuál es la ética de la verdadera religión, en qué consiste. Y vemos, ¿verdad?, que el profeta habla de algo que es interno. El centro de la ética religiosa no está en el rito, no está en los sacrificios. Nosotros tenemos ordenanzas y son importantes y tienen un lugar importante, pero el centro no está allí. El centro de nuestra ética está en el corazón del hombre. ¿Cuál es nuestra disposición para vivir delante de Dios? ¿Cuál es nuestra postura, nuestra actitud delante de Él? El profeta dice, Dios nos ha revelado lo que es bueno, Él te ha declarado lo que es bueno. No es algo, hermanos, que Dios haya escondido de nosotros. No es algo para lo que Dios haya dicho, ¿saben qué? Ustedes pueden idear su propio sistema, sus propios sacrificios, la obediencia que ustedes quieran presentar, siempre y cuando tengan una buena intención. No es eso. El profeta dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Algo que no solo es bueno porque Dios lo manda, sino que Dios lo manda porque es bueno, porque se conforma a su carácter santo. Este es el estándar revelado en la palabra de Dios. Justicia, ¿verdad? Hacer justicia o practicar la justicia o practicar el derecho, como también podría traducirse. Amar misericordia, dice el profeta. Fíjense en eso, no solo hacer misericordia, amar misericordia. Es algo que va más allá. Es una generosidad, ¿verdad?, que sobreabunda. Y humillarte ante tu Dios. O como algunas otras traducciones de la Biblia lo mencionan, andar humildemente ante tu Dios, caminar humildemente ante tu Dios. Justicia, misericordia y humildad. Una forma en la que Miqueas resume toda nuestra ética cristiana. Por supuesto, podremos hablar de muchas más cosas, pero es uno de los resúmenes que encontramos en el Antiguo Testamento y que nos llevan a pensar otra vez en cuáles son esas buenas obras. Dios las ha declarado, Dios nos ha dicho qué es lo que Él pide de nosotros. En segundo lugar, vean por favor el otro texto que la confesión cita, que es Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Vamos a leer desde el 20 aquí. Hebreos 13, 20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Bueno, ahí está, gracias. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto sustenta lo que la confesión afirma de diferentes maneras. Vean cómo se conecta en el versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Vean cómo se conecta, hermanos, las buenas obras con la voluntad de Dios. Hay una relación íntima entre esas dos. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. No podemos separar la voluntad de Dios de las buenas obras. O no podemos considerar las buenas obras aparte de la voluntad de Dios. Pero luego nos dice también el texto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y esto nos ayuda a definir más qué son esas buenas obras. Son cosas agradables delante de Dios, son cosas que se conforman a su voluntad. Y por supuesto, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso nos pone en posición para decir en dónde Dios nos ha revelado su voluntad. Dios la ha revelado en su palabra. Estas, hermanos, son nociones claras. El problema es que hay una tendencia pecaminosa en nuestro corazón para tergiversar estas ideas. Es por eso que la confesión no se contenta con decir cuáles son las buenas obras, solo con una afirmación. También utiliza una negación para asegurarse de que no agreguemos nuestras invenciones. Y con eso pasamos, en segundo lugar, a una negación sobre las buenas obras. Continúa el párrafo de la confesión. Dice, y no las que, sin la justificación de esta, son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Sin la justificación de qué, hermanos? Sin la justificación de la palabra de Dios. Sin sustento alguno de la palabra de Dios. Es decir, tienen otra fuente. La idea de andar poniendo veladoras no salió del texto bíblico. ¿Cuál es su fuente? Es algo inventado por los hombres. Algo que quizá los hombres dicen, esto tiene una buena intención, pero no es algo que Dios haya ordenado y no es una buena obra. Dice la confesión, inventadas por los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. La confesión nos da ejemplos de cuáles son las motivaciones de las que pueden surgir obras que Dios no ha ordenado. El fervor ciego, una superstición religiosa, una clase de ignorancia mezclada con celo. ¿Verdad, hijo? Tienes que levantar al niño. Le vamos a pasar, tienes que besar al niño. O en la antigüedad, en el tiempo de la Reforma, por ejemplo, y hasta la fecha, las reliquias de los santos, ¿verdad? O uno de los pedazos de madera de la cruz, de la misma cruz en la que estuvo el Señor, o uno de los huesos de alguno de los santos. Otra motivación es, nos dice la confesión, con cualquier pretexto de buenas intenciones. Y eso, hermanos, porque hay quien podría reconocer que lo que está haciendo no está ordenado en la palabra y decir, yo sé que la palabra no ordena esto, pero a mí me parece una buena idea y tengo una buena intención en mi corazón. Yo quiero adorar a Dios de esta manera. Pero intentar justificarse diciendo que lo hace con una buena intención, en realidad no cuenta delante de Dios.
Eso no quiere decir o no puede convertir esa obra en algo agradable si es algo que Él no ha revelado como una buena obra. Y como ejemplo para explicar esto, la confesión nos brinda dos textos que están conectados. El primero está en el Evangelio según Mateo, capítulo 15. Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 9. Este es, de hecho, el texto que se conecta con Isaías 29. Es una cita de Isaías 29, que es el otro texto que la confesión menciona. Mateo 15:9 nos dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál era el contexto? Los escribas y los fariseos ven a los discípulos comer en ese momento sin lavarse las manos. Y parte de la tradición de los ancianos que los escribas y los fariseos habían recibido enseñaba que tenía que haber algún lavamiento de manos antes de comer. Y esa fue la ocasión, hermanos, que propicia, ¿verdad?, una discusión y en la que el Señor confronta a estos grupos diciéndoles que ellos habían invalidado un mandamiento claro de la palabra de Dios por medio de una tradición. Y lo llegamos a hablar en algún momento hace ya tiempo en Marcos capítulo 7. Vimos ese evento. Pero estos grupos, ¿verdad?, estaban poniendo por encima la noción de que una persona podía dedicar a Dios todos sus bienes y de esa manera dejar de hacer por sus propios padres, como una excusa, ¿verdad? Papá, mamá, no les voy a dar nada, es que lo estoy dedicando a Dios, estoy dedicando mis bienes a Dios. Y Jesús dice así que habían invalidado el mandamiento por una tradición. Y entonces cita el texto de Isaías, que es el que encontramos aquí: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso fue lo que hicieron los escribas y los fariseos con su tradición, terminaron imponiéndola a la palabra de Dios. Pero vean, hermanos, el texto de donde esto sale, que es Isaías 29:13, el otro versículo que cita la confesión. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El pueblo se acercaba, honraban a Dios con sus bocas, pero no con su corazón, y habían equiparado el temor a Dios con sus tradiciones. Y eso es, hermanos, exactamente lo que vemos en nuestra cultura. Equiparar el temor a Dios con tradiciones, con invenciones, con cosas que Dios no ha ordenado, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué la gente, ¿verdad?, en el día, no sé, por un ejemplo, yo recuerdo viendo en Tlaquepaque, está la capilla de San Pedro, y el día, ¿verdad?, dedicado a San Pedro, empieza a las 5 de la mañana, hermanos, de esos cohetes de los que truenan en Año Nuevo, que son muy fuertes, y empiezan con la música y gritando y la borrachera, y uno dice, bueno, ¿de dónde viene eso? Y si uno le pregunta a las personas, ¿verdad?, las personas pueden decir, no, yo hago esto con una buena intención, estoy adorando a Dios de esta manera. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Verdad? Externamente están haciendo algo, están haciendo alguna clase de obra. Pero la confesión nos dice que esas no son buenas obras, no son las que Dios ha revelado en su palabra. Terminemos entonces, hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, debemos agradecer a Dios por la claridad con la que Él nos ha revelado su voluntad. Y hermanos, hay que ser cuidadosos aquí porque
podríamos tener de una manera muy sutil un concepto místico de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y orar y decir, Señor, revélame tu voluntad. Es correcto que oremos de esa manera. Como es correcto, ¿verdad?, que abramos la Biblia al mismo tiempo y digamos, Señor, muéstrame aquí, ¿qué es lo que tú has mandado? Y es cierto, hermanos, quizá no encontramos una respuesta, ¿verdad?, que directamente diga cuáles son las decisiones que debemos de tomar. Pero es que la Biblia no funciona de esa manera. Dios espera que ejercitemos nuestro discernimiento, que tomemos un principio de su palabra, que tomemos un mandamiento y nosotros lo apliquemos a una situación y digamos, entonces esto es lo que debo hacer. Por ejemplo, el versículo que veíamos ahorita, que cita la confesión. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo podríamos, hermanos? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántas aplicaciones tiene un versículo como ese? Cuando eres tentado, ¿verdad?, por tu supervisor o tu jefe a hacer algo que sabes que está mal, puedes recordar el versículo y decir, el Señor quiere que haga justicia. Y esto no es conforme a la justicia, no lo voy a hacer. Punto. Cuando tienes ocasión, ¿verdad?, en tu familia o ayudar a alguien de tu prójimo que está en una verdadera necesidad y tienes el poder para hacerlo, amar misericordia. Esa es la manera, hermanos, en que tenemos la voluntad de Dios. Dios la ha declarado de una manera clara, de una manera sencilla, pero Él espera que estudiemos su palabra, que lo busquemos de esa manera y entonces sepamos qué decisión debemos tomar, cómo honrarlo, cómo obedecerlo. En segundo lugar, hermanos, lamentemos y denunciemos las supersticiones que se cometen en nuestro país bajo el nombre de cristianismo. El ejemplo que yo utilizaba en un principio de la peregrinación a la basílica, hermanos, millones de personas, no estamos hablando de cientos de miles, millones de personas de todo el país. Y pensar, ¿verdad?, que los sacerdotes que podrían explicarles si quisieran la palabra de Dios, deciden no hacer. Mejor me callo ahí porque puedo decir cosas que no debo, ¿verdad? Pero, hermanos, es algo que deberíamos de lamentar, ¿verdad? Y pensar que nosotros estábamos en lo mismo, de una u otra manera, haciendo cosas, ¿verdad?, que pensábamos que eran agradables a Dios, sea la religión que sea el catolicismo romano, sea el budismo, sea el hinduismo, cualquier cosa. Yo me he preguntado, cuando he hablado con alguien del extranjero, ¿verdad?, o de Asia, digo, vienen aquí y ven los templos, y ven los ídolos, y ven las fiestas, y seguramente dicen, no hay ninguna diferencia. Hacemos exactamente lo mismo en nuestro país, con otras figuras, ¿verdad?, con otros monos, tenemos otra música, tomamos otra clase de vino, pero es exactamente lo mismo. En tercer lugar, hermanos, oremos a Dios que nos libre, porque reconocemos en nuestro corazón esa tendencia a fabricar ídolos, a hacer invenciones de obras. Que Dios nos libre de imponer tradiciones o invenciones a los mandamientos que Él nos ha revelado. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, porque te ha placido revelarnos claramente tu voluntad en tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dejado, que es más dulce que la miel, que es más preciosa que el oro, que es nuestra guía, Señor,
en esta vida, Padre. Gracias, Señor, por ese cuidado con el que nos has dejado tantos libros en tu palabra, para que estemos informados de cuáles son esas cosas agradables a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buenos estudiantes de tu palabra y a ser hacedores de lo que tú nos has mandado. Danos la gracia, Señor, para obedecerte y para honrarte con nuestras vidas. Que podamos rendir todo, Señor, a los pies de esa preciosa cruz. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.